Ya chicos, volvemos a las andadas y que vamos a avanzar con anatomía, muchachos, ¿ya? Vamos a ver. Hoy día seguimos todavía con aparato respiratorio. Vamos a revisar algunas cosas importantes para complementar este capítulo. ¿Okay? Vamos con anatomía. Recuerda que todavía estamos en el tema de aparato respiratorio. Recuerda que en nuestra clase de la semana pasada vimos en el tema del aparato respiratorio su anatomía. Vimos en este caso la anatomía y tenemos, también recuerda que apreciamos la parte de en este caso la parte de cómo ocurría la respiración pues a nivel de los alveolos, de los capilares. Y en esta parte también estaban pidiendo repasar nuevamente eso. También hemos hablado acerca de que el bulbo raquídeo controlaba, pues en este caso, al llamado aparato respiratorio, más que básicamente el trabajo pulmonar. ¿Qué es lo que quiero que diga? Reconocer ciertas observaciones, a ver, como datos a esta clase del día de hoy. Recuerda que existen dos tipos de respiraciones, hablando acerca del intercambio de gases. Va a haber una llamada respiración externa, y recuerda que a esta respiración externa se le llama hematosis. Y recuerda que este hematosis se da entre dos estructuras que están bien cercanas. Igual, y si esto lo hablamos en la clase anterior. Esto, recuerdo, ocurre entre los llamados alveolos, los alveolos pulmonares y los capilares pulmonares. El capilar, en este caso, sanguíneo. Y los capilares sanguíneos. Y recuerda que entre ellos ocurre un intercambio de gases. ¿Verdad? Recuerda aquí qué es lo que reciben los capilares de los alveolos. Recuerda, reciben oxígeno, ¿cierto? Reciben oxígeno. ¿Y qué es lo que reciben los alveolos, los capilares? Recuerda, reciben CO2. Y recuerda que estos gases pues van a permitir en este caso, este intercambio, pues lo que te va a permitir que las sangre se oxigene. Dijimos en clase que este hematosis ocurría por transporte pasivo. Y recuerda que este transporte pasivo lo llamamos difusión simple. Recuerda, difusión simple. ¿Ok? Difusión simple. No lo olvides, por favor. No lo olvides, querido estudiante. Eso es relevante que tengas en cuenta, por favor. Pero así como hay un transporte, hay una difusión, en este caso simple, llamado transporte pasivo, a nivel, en este caso, el transporte celular. Recuerda, vamos también a ver un tipo de respiración interna. Ojo, también hay una llamada respiración interna. Respiración interna o tisular también se llama. ¿Okay? Respiración interna o tisular. ¿Y para qué sirve la respiración interna tisular? Permite en este caso la oxigenación de los tejidos. Atentos, ¿eh? Entonces, esta respiración externa, ¿para qué sirve? Recuerda, ella permite oxigenar la sangre. Recuerda, su objetivo es oxigenar la sangre.
Porque recuerda, la sangre que llega a los alveolos es una sangre hipoxigenada. Entonces, gracias a la hematosis se oxigena a la sangre. ¿Dónde? En tus pulmones, mediante la hematosis de la respiración. En cambio, ¿para qué sirve esta respiración intravascular? Sirve para oxigenar los tejidos. Para oxigenar los tejidos. Si recordamos la clase que hemos trabajado, dijimos que tenemos ahí está el alveolo, ahí está en este caso el alveolo. Recuerda que es una estructura como una bolsa compuesta en este caso por células epiteliales. Y recuerda que unido a esta estructura se encuentra siempre un capilar sanguíneo, ¿de acuerdo? Siempre unido a él un capilar en este caso. Un capilar. Ahí está el capilar. Recuerda que por aquí llega sangre venosa. Por aquí llega sangre venosa. Y recuerda que la sangre venosa es una sangre con mucha cantidad de CO2. Y eso es lo que pasa al alveolo, recuerda. Y no olvides que por aquí ingresa sangre, pero por aquí está ingresando el oxígeno proveniente de las vías respiratorias. Y eso es lo que ingresa ¿a dónde? A la sangre. Y eso recuerda, pues este evento recuerda se llama hematosis. Esta es la hematosis. Recuerda que, muchachos, hay que ser alveolo, ¿verdad? Este es el alveolo. Este es el alveolo pulmonar. Y recuerda, él es el capilar sanguíneo. Recuerda, la sangre que sale ahora del vaso sanguíneo hacia el corazón es sangre arterial. Y recuerda que la sangre arterial presenta gran cantidad de oxígeno, más que CO2. ¿Ok? Más que CO2. Recuerden que en los alveolos van a haber tres tipos de células importantes. Van a haber estas células que están justamente formando la famosa membrana alveolo capilar. Esta es la famosa membrana alveolo capilar. Ahí estamos. Pero también recuerda que van a haber otras células un poco más grandes, en este caso, más grandes, formando en este caso una sustancia lipídica que va a disminuir la tensión superficial de los alveolos. Y también va a haber otras células que son macrófagos, que son glóbulos blancos en este caso. ¿Ok? Glóbulos blancos. Muy bien. ¿Cómo se llaman cada una de estas células? Recuerda que ella se llama neumocito 1. Y recuerda que el llamado neumocito 1 realiza la hematosis, que es recuerda la célula epitelial que está formando la membrana alveolo capilar. Luego tenemos esta célula gigante en este caso, su nombre es neumocito 2. ¿Y qué es lo que hace el neumocito 2? Forma, recuerda, la sustancia surfactante o tensioactiva. Cuando un niño nace, es necesario que sus pulmones ahora ya funcionen porque él está independiente de su madre. ¿Y de qué permite que los pulmones se llenen de aire y evacúen el aire sin ningún problema? La llamada sustancia surfactante o tensioactiva. Esta sustancia surfactante o tensioactiva culmina su formación o su formación ideal en la semana 37 del embarazo. Si un niño nace antes de la semana 37, se le llama niño prematuro. Y una de las características del niño prematuro es que en sus pulmones esta sustancia no esté formada. Por eso es que el niño se queda en incubadora durante 10 semanas hasta que complete su maduración pulmonar. Porque esta sustancia, ¿qué es lo que hace? Evita el colapso alveolar. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucede cuando el aire ingresa al interior, en este caso de los alveolos? Los alveolos se llenan de aire y tienen que botar por el aire con CO2. Pero no todo el aire se va de los alveolos, siempre queda algo de aire dentro de los alveolos. Si todo el aire de los alveolos se va, los alveolos se colapsan
y el bebé puede morir en este caso por una atelectaxia. Entonces, este neumostodos, ¿para qué sirve? Permite que los alvéolos, una vez que boten el aire, no boten todo el aire, sino que dé algo de aire al interior y el alvéolo pueda trabajar tranquilamente. Eso se llama volumen de aire residual. Volumen de aire residual. ¿Y cómo se llama esta célula que estoy aquí indicando? Se llama pues la célula, se llama macrófago alveolar o célula del polvo. Y recuerda que este macrófago alveolar, ¿de qué se encarga? De brindar defensa a los alveolos. ¿Ok? De proteger, así como la microglía protegía el tejido nervioso, este macrófago protege, en este caso, a nuestros alveolos. Se llama, recuerda, macrófago alveolar o célula del polvo. Bueno, eso tienes que recordar, por favor. O sea, es una bolsita, Richard, que es una bolsa de plástico. Excelente, no te preocupes. A ver, recuerden lo siguiente, chicos. Antes que tú nazcas, tus pulmones tus alvéolos pulmonares estaban así, colapsados, o sea, sin nada de aire. Profe, yo antes que nazca mis pulmones estaban colapsados. ¿Dónde rayos ocurría mi intercambio gaseoso? En la placenta de mamá. La placenta materna es la que hace el intercambio de gases. Cuando tú naciste y te independizaron del cordón umbilical y te limpiaron del moquito de tu fosa nasal y de tu boca, el aire entra por primera vez hasta tus alvéolos. Y tu alvéolo en este caso se llena de aire. Esta se llenó de aire. ¿Y qué entró en este caso? Es oxígeno. Y este oxígeno en tu alvéolo ahora ingresa al capilar. ¿Y qué ingresa del capilar a tu alvéolo? CO2. Y el aire ahora tiene que irse, cosas, pero ¿sabes qué? No todo el aire se va, siempre tiene que quedar algo de aire. Y esto se llama el aire residual. Ojo, el aire residual. ¿Qué pasaría si este aire también se iría? Tus alvéolos volverían a cerrarse y nada lo despegaría en este caso. Eso se llama atelectaxia. Entonces, ¿quién evita que los alvéolos colapsen? Aquí adentro de la bolsa alveolar va a haber una grasa llamada sustancia surfactante, la cual va a evitar que las dos membranas se peguen, sino siempre quede algo de aire dentro de ella. ¿Me entendieron o no me entendieron? Les leo en el chat, por favor. Sí se entiende, profe. Se entiende. Siempre tiene que quedar un aire residual. Para evitar que los alvéolos se dañen. ¿Y quién permite esto? La sustancia surfactante o tensoactiva. ¿Okay? Que es una grasita. Y eso, recuerda, indica que el pulmón está maduro. Entonces, la madurez pulmonar depende de esta grasita dentro de los alvéolos. ¿Y cómo ocurre en este caso la respiración interno-tisular? Aquí tenemos al vaso sanguíneo. Ahí tenemos al vaso sanguíneo. Recuerda que el vaso sanguíneo tiene gran cantidad de oxígeno. Está viniendo en este caso del corazón. Esa sangre, recuerda, se llama sangre arterial. Eso es lo que está ingresando por este lugar. ¿Con quién está en contacto el capilar? Pues con un tejido. Acá está el tejido en este caso. Él es el tejido. Acá están sus células, en este caso el tejido, un montón de células, ¿no? Formando en este caso el tejido. Recuerda tu clase de histología. Listo. ¿Qué es lo que recibe este tejido de la sangre? Oxígeno, porque eso es lo que trae la sangre. ¿Y qué cosa devuelve el tejido a la sangre? CO2. Mira, ven, aquí también está ocurriendo intercambio gaseoso. Pero esto, chicos, no se llama hematosis. La hematosis solamente se da entre alvéolos y capilares. Esto se llama respiración interna o tisular. Pero también ocurre por el mismo proceso. También ocurre por transporte pasivo, pero ocurre entre el tejido y el capilar. ¿Y qué es lo que sale ahora por este vaso sanguíneo hacia el corazón? La sangre venosa. Ah, mira, qué interesante. En la respiración externa, la sangre que llegaba al alvéolo era sangre venosa y salía como sangre arterial.
La sangre que llega al tejido es sangre arterial y la que sale es sangre venosa. Eso recuerda respiración interna o tisular. Igualmente, intercambio de gases. Intercambio de gases, pero en lugares diferentes. Cuidado que llames a todo hematosis, no. Hematosis solo se da entre alveolos y capilares. La respiración interna o tisular entre la sangre y el tejido, entre el capilar y el tejido. Eso tengo muy claro. ¿Y para qué sirve esta respiración? Recuerda, para oxigenar los tejidos. ¿Y para qué sirve esto? Para oxigenar la sangre. ¿Okay? Porque la diferencia está muy clara. Algo muy importante, estos alveolos necesitan tener una membrana muy delgada. Si la membrana se vuelve más gruesa, ya no podría pasar los gases. Y eso es lo que se llama la fibrosis pulmonar. ¿Qué pasaría si los bronquiolos aquí se obstruyen? Ya no entra el aire y la persona quedaría en este caso impedida del intercambio de gases. ¿Eso qué podría, cómo podría llamar esa afección? El asma, por ejemplo. O de repente va a haber una enfermedad pulmonar obstructiva por inflamación de la tráquea, de los bronquios, los bronquiolos. Se llama el EPOC, por ejemplo. Y va a sentir una insuficiencia de manera constante y cotidiana de falta de aire. Profe, ¿y los obesos, por ejemplo? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué? O sea que el exceso de grasa también puede obstruir los pulmones, digo, ¿o no? Creo que en la obesidad afectaría en la respiración. Uno, claro, por el sobrepeso, porque eso va a hacer pues, que no se satisfaga la demanda de oxígeno en nuestras células. Otro, de repente, la obesidad podría generarse que los vasos sanguíneos estén obstruidos por grasa y eso impediría la llegada adecuada de oxígeno a las células. Pero la grasa en los pulmones no afecta, porque en sí no hay grasa alrededor de los pulmones. Alrededor del pulmón está en la pleura. Lo que sí es, hay grasa alrededor del corazón, de los riñones. Entonces, la obesidad no afecta directamente a los pulmones, pero eso afectaría el transporte de gases, el transporte de los gases. ¿Ok? Listo. Vamos con la separata, chicos. Vamos avanzando. Dice la número 1. El paciente, ¿cómo lo dice mejor así de colocado? A y B, para no confundirnos con las preguntas de las cartas. Vamos con la pregunta 1, dice, un paciente de edad avanzada acude al hospital con dificultad respiratoria. Y si hablamos de dificultad respiratoria, todas pueden ser posibles a todos. Pero dice tos persistente. Y dice pérdida progresiva de la capacidad respiratoria. No es que me falta de manera intempestiva, no es una pérdida progresiva. Dice, no, uy, ya van 2 semanas que siento como que cada vez entra más menos aire en mi pulmón. Ah, ya, a eso se refiere. Y no es que te entra, no te falta de manera, digamos así, con tu palabra, como que, sentí que me faltó un montón de aire, no, sino es la progresiva, cada vez más va faltando, sientes que ingresa menos aire a tus pulmones. Claro, eso no tiene que dejarte sin preocupación, tiene que llevarte al hospital. Pero hay gente que es dejar pasar esta situación. Y eso obviamente no es el asma, porque el asma, recuerda, ataca a los bronquiolos. Y ahí la falta de aire, recuerda, es de manera intempestiva, rápida, aguda en este caso. Entonces, no puede ser el asma, porque me hablan de una falta de aire y capacidad respiratoria progresiva. La neumonía ataca a los neumocitos. La neumonía más que nada afectaría el intercambio de gases. ¿Ok? La neumonía afecta, como dice ahí, a neumocitos. Básicamente afectaría el intercambio de gases. Entonces, el problema no es que no llega aire, sino el problema es que el neumocito no está haciendo el intercambio de gases adecuado, así que obviamente no va por ahí la respuesta. Y hemos indicado que la fibrosis es cuando el alveolo se engrosa, y eso va a generar que no se pueda dar el intercambio de gases. Esto es por una infección. Esto es por la fibrosis por un engrosamiento de los neumocitos. Entonces ahí obviamente, bueno, esos síntomas que están ahí mencionados, bueno, quizás la pregunta es un poco rebuscada, por el hecho de que no todos sabemos casos clínicos. Esos jóvenes sería pues el llamado EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por eso dice de manera constante, progresiva. Hay un tiempo para que esta se manifieste como tal. ¿Ok? Uno en la cita. Claro, obviamente quizás ninguno de ustedes ni yo tampoco somos neumólogos
y quizás no tenemos una información muy vasta sobre esto, y para que entre también en campos bastante complicados. Pero es bueno que sí entiendas que hay una gama de enfermedades respiratorias, muchísimas, y cada una ataca un lugar diferente en el aparato respiratorio. Vamos con la 2, está fácil la 2. La 2 me dice lo siguiente: un estudiante de medicina analiza el intercambio gaseoso entre el aire y la sangre, entre la membrana alveolo capilar. ¿Cómo se llamaría eso? ¿Cómo se llama eso? Hematosis, ¿vale? Entre la membrana alveolo capilar. Eso recuerda que estamos en la 2. ¿Cómo se llama este proceso? No es difusión, se llama hematosis. No te está diciendo mediante qué proceso de transporte celular ocurre. Está diciendo cómo se llama este intercambio de gas. Eso, recuerda, se llama hematosis. ¿Ok? Hematosis. Vamos con el número 3. Ya les comenté acerca de la fibrosis pulmonar. Dice, un paciente con fibrosis pulmonar presenta alteraciones severas en el intercambio de gases. ¿Y por qué ocurre la fibrosis? Porque te me he comentado que el alveolo se vuelve muy grueso y no va a permitirse el paso de gases de un punto a otro. Sería por un engrosamiento de la membrana alveolo capilar. Ahí está. La número 4 está muy fácil. ¿Para qué sirve la respiración? ¿Cuál es el objetivo de la respiración? ¿Intercambio de qué? Intercambio de gases, ¿verdad? Intercambio de gases. Ya está. 4, la C. Recuerda, respiración es intercambio de gases. Vamos con la 5. Recuerda que nuestro aparato respiratorio, además de aportarnos defensa, como por ejemplo con los macrófagos alveolares, o formando el moco, te hablé que en tu aparato respiratorio se formaba moco para atrapar las bacterias y aumentar su fagocitosis. Pero también recuerda que el aparato respiratorio participa en la regulación del pH. En la regulación del pH también, recuerda, participa el aparato respiratorio. Pero no como un tampón buffer, ¿eh? Porque el tampón buffer regula el pH de las soluciones. Entonces, ¿cómo es que hace esto el aparato respiratorio? Atentos. Cuando se incrementa el nivel de CO2 en la sangre, atentos, ¿eh? Cuando se incrementa el nivel de CO2, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es que disminuya el pH. Recuerda tu clase de química, si baja el pH, la sangre se vuelve más ácida. Y esta acidemia puede ser mortal a la persona. Entonces, ¿cuál es la respuesta ante esta acidemia? La semana pasada hablábamos. El bulbo raquídeo, recuerda, el bulbo raquídeo, que es el capataz, recuerda, es el jinete de nuestro aparato respiratorio. ¿Qué sucede? Va a aumentar, genera aumento de la inspiración. Y si aumenta el proceso inspiratorio, ¿qué va a suceder? Va a ingresar más oxígeno. Ingresa mayor cantidad de oxígeno. Entonces, cuando se incrementa el CO2, ¿cuál es la respuesta? Buscar ingresar más oxígeno para que la sangre se oxigene y eso regule el pH. ¿Ok? Entonces, no olvidemos que esa es la respuesta natural, obviamente, ante la acidez de la sangre. Aumentar el número de inspiraciones por minuto. ¿Ok? No lo olvides. Así que la 5 está muy accesible. ¿Qué me dice? Durante una clase de anatomía, el profesor explica que los pulmones, no solo se encargan del intercambio gaseoso. ¿Cuál de las siguientes opciones presentaría una función secundaria? 1, función inmunitaria. Estamos en la 5, ¿eh? ¿Cuál será la otra? Generar que aumente el nivel en las inspiraciones para poder oxigenar la sangre y así regular la acidez generada por el CO2. Pues, ¿qué marcamos en la número 5? La C, regulación del pH sanguíneo. ¿Todos de acuerdo en la 5? ¿Estamos en un sí en el chat? Sí, allá, ok, muy bien. Se tiran ahí, siempre pisando el acelerador. Vamos con la 5 entonces, la clave entonces, la C. Antes de irnos a la número 6, porque eso lo usaremos en otra pizarra, hablemos de la 7, que está pichiruchi la 7. ¿Qué estructura del encéfalo controla de forma automática la respiración? ¿Quién se le controlaba, chicos, la respiración? Muy bien, el bulbito raquídeo, ¿verdad? Listo, con su nervio
Vago, ¿cierto? Consumerio vago. Listo, muy bien. Hasta ahí, por favor, toma la foto de la pizarra, hija, porque tengo que borrar todito para hacer la siguiente parte. Nada complicado, ¿eh? Nada complicado. Así que anatomía debe ser tu fuerte, aunque creo que anatomía también en los exes, ¿o no? ¿Cómo? ¿En los exes viene anatomía? Sí, Ah, con biología. con biología. Ah, ok. ¿Listo? No, no viene anatomía en los exe. Yo lo vi, lo deduje desde el primer exe. Nunca viene. Nunca viene. No. Yo he visto cada pregunta, no viene. Viene en la misión, así que hay que prepararnos para ello. Eso es lo que le dijo un alumno a un alumno. No te prepares solo para el extra, prepárate para la misión. De hecho, es una meta. Un objetivo en realidad, no meta. Las metas son los exe y el objetivo es el examen. Ay, bueno. Será. Bueno, vamos a ahorrar así, ¿eh? Y vámonos a las últimas preguntas, ya. Cerrando nuestra clase de 2 de mayo. Un 2 de mayo de 1866, las tropas españolas estaban frente, en este caso, a las costas del Callao. Y dijeron, oye, estos peruanos, hace años atrás, dicen que se han independizado de nosotros, pero hay gente que aún nos ama. Piensan que la colonia es lo mejor que la independencia. ¿Por qué no los bombardeamos y los tomamos nuevamente a Perú y como bastión y seguimos colonizándolos? Así que los peruanos dijeron, está loco, ¿no? O sea, sé verdad que después de la independencia, bueno, el Perú también se anda medio desgraciado en la política, pero hubo gente en este caso que dijo, no, queremos ser libres e independientes. O sea que en la capitulación de Ayacucho, de 1824, no bien les había quedado claro a los españoles. Así que un gran soldado llamado Manuel Gálvez, en este caso, se enfrentó junto con su hermano, también José Gálvez, en este caso, un manchón de personas para defender pues, nuestro país, ¿no? Y bueno, pues el Perú le ganó pues, a los españoles en este combate el 2 de mayo, y eso definitivamente, que dicen los españoles, pues hombre, ustedes aquí no tienen ninguna acción que hacer como colonia. Así que hoy se celebra el combate, se recuerda, se celebra pues, esta victoria peruana en el famoso combate de 2 de mayo. Asumo que lo sabían, ¿no? Peruanitos o no, o acá. Asumo que bueno, también quizás no es peruano en nuestro grupo, pero asumo que deben de saber eso, ¿ok? Sí, profe, Es, pero no es el combate de Angamos. Ah, la batalla del Callao, ¿así se llama? No, probablemente no pudieron tomar con nuestra ciudad. De hecho, también dejaron dañado, obviamente, pero dejaron dañado ni hablar. y hubo que pagarle por Una batalla. supuestamente todos los gastos militares de ellos. Bueno, pues pero igual se recuerda este día especial por él. Muy bien, vamos a nuestra clase. No, esa es otra historia. Esa es la guerra con Chile, no, la guerra del Pacífico es otra historia. Que eso no da ganas no lo cuenta, pero causa más dolor. El gran Martín Ignacio Prado, ¿no? El gran traidor ahí. Voy a Europa para traer ¿cómo se llama esto? Material de guerra. Ya vengo, ¿no? Estaba el nombre de ese sentido. Bueno, falta de eso. Vamos con la 6. Vamos con la número 6. Dice lo siguiente. Durante una evaluación funcional respiratoria con espirometría, se midieron distintos volúmenes pulmonares. ¿Qué cosa es la espirometría? No sé si puedes poner en internet porque los chicos no ven, por favor, espirómetro. Recuerden que el espirómetro es un instrumento muy usado en neumología para poder hacer diagnósticos mucho más exactos sobre problemas pulmonares. ¿Y qué es lo que va a medir? Los llamados volúmenes pulmonares. Más que la capacidad son volúmenes. Eso es lo que he mandado ahorita Richard al chat. Es el llamado espirómetro. Y ese espirómetro pues permite evaluar los volúmenes pulmonares. Es lo que se llama la espirometría. Pero excelente, muy bien, Habilidad. Se sopla ese dispositivo para poder, en este caso, ver cómo están los volúmenes pulmonares. Y como dijo por ahí alguien por ahí, medir la capacidad pulmonar total. La pregunta es como, ¿qué volúmenes debo de recordar para mi examen de admisión? Aquí van estos nombres, los volúmenes pulmonares.
Es más, si de repente alguien puede buscar o Richard ahí volúmenes pulmonares y mandarme la fotito para que la gente lo pueda entender. Recuerden que hay un llamado volumen de aire corriente. Se llama volumen de aire corriente. Y recuerda que el volumen de aire corriente también lo podemos decir como VAC, volumen de aire corriente. Ahí está, justo acá de Richard el chat. Llamado también volumen tidal. Esta es la cantidad de aire que ingresa en cada inspiración. ¿A cuánto equivale? A 500 mililitros por inspiración. O sea, en una inspiración normal en reposo. Que ni cuenta atrás porque son por eso automático. Pues. También, gente, hay un volumen de aire, un volumen de reserva expiratoria. Fíjate en ese esquema que está mandando tu tutor. Volumen de reserva inspiratoria. Así como hay un volumen de reserva inspiratoria, también hay un volumen de reserva expiratoria. O sea, cuánto aire botas y cuánto aire ingresa. Bueno, el primero ingresa y luego se bota, ¿verdad? Pero también recuerda, hay un volumen de aire residual, que seguramente lo hemos comentado. Esa cantidad de aire que debe quedarse en los alveolos. Si nosotros sumamos, en este caso, estos tres aires que están aquí, estos volúmenes de aire, perdón, esos volúmenes se llaman capacidad vital. O sea, es lo que tú necesitas para mantenerte vivo. La capacidad vital pulmonar. La capacidad vital. Pero si nosotros sumamos a estos tres aires, o volúmenes de aire, perdón, se llama capacidad pulmonar total. ¿Ok? Capacidad pulmonar total. Claro, porque es todo lo que, todos los volúmenes de aire que tus pulmones pueden contener en su interior. Entonces, todo eso lo mide con la espirometría. ¿Y a cuánto equivale la capacidad pulmonar total en promedio? A 6 litros. Pero ¿y por qué 6 litros? Tanto en un pulmón, sí, por minuto. ¡Qué bárbaro mi pulmón! Recuerda que eso se calcula de la siguiente manera. Se calcula así, ¿ve? Se calcula como la frecuencia respiratoria multiplicado por ¿quién? Multiplicado por el volumen de aire corriente. La semana pasada dijimos, en este caso, claro, volumen de respirar, el BIR y el PER en este caso. Ahora, algo muy importante. Recuerda que esto se calcula de esta manera. ¿A cuánto equivale la frecuencia respiratoria? De 12 a 18 respiraciones por minuto, recuerda. Por minuto. ¿Y a cuánto equivale el volumen de aire corriente? A 500 mililitros por cada respiración. Respiración, cada respiración se van y ¿qué me queda? Multipliquemos el valor más chiquito, ¿ve? 12 por 500, ¿cuánto me daría? 6.000 mililitros por minuto. ¿O a cuánto? 6 litros por minuto. Esa es la capacidad pulmonar total. Ahí está. Entonces, chicos, de esa manera, en este caso, ¿qué pasó del Piero? ¿Por qué sacaron? ¿Que no trajes multiplicar? ¿Qué te pasó? A ver, cuéntame, ¿qué pasó? Manifiéstame tu... Las siglas de VAC, que es volumen. Ahí está el volumen de aire No, corriente. no, en la fórmula, en la fórmula. Allá. Esto de acá sería capacidad pulmonar total, ahorita capacidad pulmonar total. F, frecuencia respiratoria. Volumen de aire corriente, ahí está. Volumen de aire corriente. ¿Cuánto equivale esto? La semana pasada enseñamos. ¿A cuánto equivale la frecuencia respiratoria? A 12 a 18 respiraciones por minuto. ¿Cuánto es VAC? 500 mililitros por respiración. Chao, respiración, 12 por 500. ¿Cuánto me da? 6.000 mililitros por minuto o 6 litros por minuto. Listo. El VAC en este caso, no, lo que va a variar, José, no es el VAC, lo que va a variar es la frecuencia respiratoria. Este es un valor constante, esto va a variar porque puede ser 12, puede ser 13, puede ser 14, 15, 16, 18 en este caso. Dependiendo de cómo tengamos los pulmones, ¿verdad? Perdón. Dependiendo del estado de nuestros Claro, pulmones. es decir, obviamente esto va a ser mayor en un minuto. Y la semana Sí. pasada se puede hiperventilarte. No, la idea es que sea normal, tranquilo, dependiendo de la densidad que uno quiera tener. Acabamos la clase. Entonces, en este caso,
¿Qué marcamos en la número? Vamos a la número 6. Hoy está chiquita la clase, qué barbaridad. Vamos con la 6. Durante una evaluación funcional respiratoria con espirometría se midieron distintos volúmenes pulmonares en deportes de élite y en personas sedentarias, como ustedes comprenderán. Se observaron diferencias significativas en la capacidad vital y en la capacidad respiratoria, obvio, relacionado con el entrenamiento físico. Con base a este contexto indica el valor de verdura o falsedad. El volumen corriente es la cantidad de aire que se intercambia en una respiración normal de reposo. Claro, correcto. Verdadero. Enunciado 2. El volumen residual puede ser medido directamente mediante una espirometría convencional. No necesariamente, o sea, no solamente por se mide con la espirometría. O sea, ¿cómo decirte esto? Sí, o sea, la espirometría lo tiene que medir, pero se confirma con la auscultación, porque en la auscultación podemos darnos cuenta cómo suena ese pulmón al oído del médico, porque puede ser un tipo de aire que suena así, o que suena así, medio sibilante, medio estertor, o medio en este caso como que ni siquiera hay sonido como de estos sonidos que los médicos, bueno, por clínica reconocen. Va a ayudar obviamente en este caso, claro, nos va a ayudar en este caso a determinar si el aire residual está ahí o está menos o no sé, pues no. Entonces, eso obviamente ya no entro yo en detalle porque pues obviamente no soy un neumólogo en esta clase. Pero obviamente, Claro, o sea, ellos miden la cantidad, pero de hecho el aire está ahí, el residual, ¿no? Si no, no podríamos respirar. pues obviamente exacto, a eso vamos. Entonces, no solamente sirve para medir ese modo de respirometría. Vamos que no solamente evidentemente esa situación. Vamos con la número 3. La capacidad vital es la suma del volumen corriente de reserva inspiratoria y reserva expiratoria. Correcto. Ahí está. Correcto. Listo. Y nos falta la número 8. Vamos con la número 8 por último. Recuerden que la pregunta número 8 hace alusión a quién? Hace alusión a la ventilación. Recuerden que no es correcto decir, por ejemplo, cuando yo hago esto, eso no es respiración, eso es ventilación. Se supone que entre cada inspiración o entre cada expiración ocurre la respiración. Entonces, entre una inspiración y una expiración, aquí está ocurriendo la respiración. ¿Ok? Entonces, vamos por aquí. Entonces recuerden que la ventilación tiene dos grandes momentos. La inspiración, o sea, la entrada de aire a los pulmones, también lo hablamos ya en una clase anterior, y la llamada expiración. Pero si como tenemos tiempo, recordemos un poquito sobre eso. Recuerden que en la inspiración se contrae el diafragma. Recuerda, se contrae el diafragma, que recuerdes el principal músculo respiratorio. ¿Qué significaba que se contrae? Que descienda, ¿verdad? Que desciende. Y recuerda, el pulmón se expande. El pulmón se expande con aire. ¿Y cómo se llama cuando se expande con el aire en este caso? Se llama distensión. Esto, gente, se llama distensión. Y ocurren eventos más. ¿Qué sucede en este caso en la expiración? Recuerda que en la expiración se relaja el diafragma. Y al relajarse, recuerda, asciende. Y al ascender, empuja al pulmón. Recuerda, hemos hablado en clase eso. Empuja al pulmón y el pulmón evacúa el aire. El pulmón evacúa aire. ¿Y por qué el pulmón evacúa aire? Porque el pulmón se comprime. El pulmón se comprime. Y al comprimirse evacúa el aire. Y también comentamos en clase que durante la expiración se forma la voz, ¿verdad? Porque el aire sale y golpea con las cuerdas vocales verdaderas en la laringe. Sí. Pero esto, chicos, se da por un proceso físico. Aquí entra la llamada biofísica. ¿Qué sucede en la inspiración? Para que todo esto ocurra, hijitos, la presión de aire atmosférica
la presión de aire atmosférica debe ser mayor a la presión pulmonar. Es el principio físico. Claro, porque si no, no que el aire entraría al pulmón, pues, sería imposible. O sea, aquí la presión de aire sería igual a 760 milímetros de mercurio, y acá serían 758 milímetros de mercurio. Al margen de Profe, esta pero presión, lo puede anotar, por fin. pues el aire, ¡fum!, entra a tu pulmón. Pero yo quiero que el aire salga. Para que el aire salga ocurre todo lo contrario. Pues. Aquí la presión pulmonar es mayor ¿a quién? A la presión de aire atmosférico. A la presión de aire atmosférico. Si no hay aire, no se te... quiero botar, pero nunca el aire salía en este caso, queda atracado en tus vías respiratorias. Entonces, ese es el principio físico. Así que la presión pulmonar debe ser mayor a la presión de aire atmosférica durante la expiración. ¿De qué pasa? Profe, ¿puede anotar los valores de Profe, mercurio? en algún momento pueden ser iguales, no, pues imposible, ¿cómo van a ser iguales? Si fueran iguales no entraría ni aire ni salir aire. Te quedarías en este caso ahí con ganas de respirar y tampoco puede ser otra expiración. Entonces no olvidar que en la expiración la presión de aire de pulmón es mayor a la presión de aire atmosférico y en la inspiración la presión de aire atmosférica es mayor a la presión de aire pulmonar. Y esto desencadena estos procesos: la distensión, inspiración, la compresión y la expresión. El pulmón se distiende, entra aire, el pulmón se comprime, bota el aire. Vamos con estos chicos en la 8 para acabar aquí la explicación. ¿Qué dice Dani? No, Dani. A ver, no leí. Profe, ¿me escucha? ¿Profe? ¿Qué fue? Se quedó paralizado, profe. Si puede anotar los valores de la presión atmosférica No escucha afuera nada. y en los pulmones. ¿Ustedes me escuchan? No escucho. No, no es que no quiera escucharles, no los escucho. Los valores. Ya. No punto, ya, ok. Acá sería 760 milímetros de mercurio. ¿Y acá cuánto sería? 758 milímetros de mercurio. A la inversa, acá la inversa. Quiero por esas 2 milímetros nomás, así de perfecto. No es tanto show, todo está milimetral. Ahora sí, hagamos la 8. Un atleta requiere de un buen sistema de ventilación que le permite producir suficiente energía para dar un buen rendimiento físico. El sistema de ventilación está conformado por los órganos y músculos de la respiración. Sin embargo, la expiración ocurre gracias al siguiente evento físico. ¿Qué tiene que ocurrir? Compresión. ¿Quién se comprime? El pulmón, para que el aire salga. Y si el aire sale en el pulmón, ¿qué ocurre? No tomen esa foto, o sea que esa foto sale, hagamos por ahí para un sticker buenazo. La pregunta es, si la presión del pulmón se comprime, va a haber menos aire pues, en el pulmón. Y si hay menos aire en el pulmón, obviamente pues la presión del pulmón va a aumentar, obviamente para que salga. Otra vuelta me explayado. Entonces, no olvidemos muchachos que eso ocurre en este caso en la expiración. Pero ahí creo que faltaría, lo que esté elegante debe ser así, atentos. La expiración ocurre gracias al siguiente proceso físico: compresión del aire para ocupar menor volumen. Y la presión pulmonar aumenta, pero falta esa palabra, porque en ambos lados hay presión, sería la presión pulmonar aumenta. La presión pulmonar aumenta. Una pregunta, y si hubiera preguntado, atentos para irme, ya me voy. Si hubiera preguntado, ¿qué evento ocurre para la inspiración? ¿Qué clave hubiera marcado? Para la inspiración. Para la inspiración, ¿qué clave hubiera marcado? Yo quiero que ocurra la inspiración, ¿qué clave hubiera marcado? De eso. ¿Cómo sería? En la inspiración hay distensión del aire, haciendo que el pulmón aumente su volumen. ¿Y quién aumenta? La presión de aire atmosférico. Entonces, en la inspiración es mayor la presión de aire atmosférico. En la inspiración, ¿quién es mayor? La presión de aire pulmonar. ¿Listo, campeones?
Eso es todo. Ahorita haciendo un día tranquilo, un día chévere, tranquilo, suave. Hemos trabajado, hemos acabado todito. La semana que viene hasta aquí vendría tu formulario. Ok, que ya tienen preparado, por favor, y con muchas ganas para cierre. Un placer. Bendiciones a todos, cuídense mucho, que tengan un buen mes y un buen fin de semana a todos ustedes. Que les vaya muy bien. Chao, chao, me estoy yendo, despidámonos.